Una aclaración quiero hacerles a partir de lo que acabamos de ver. Hegel, que vimos que va a pensar la realidad como un conjunto de relaciones, verán entonces que lo absoluto en Hegel serán las relaciones. Hace un ratito dijimos, algo es lo que es en función de la relación que mantiene con la otra parte. Vean qué diferente con el planteo de lo en sí que vimos en Platón, lo vimos en Kant, como si hubiera una esencia. Aquí el ser en sí está disuelto en el ser con, en el ser en relación con. Ahora lo vamos a retomar, pero para que vayan haciendo el planteo y vayan viendo las diferencias. Ese ser en sí se puede entender como esencia, se puede entender como sustancia, como la usía que veíamos en el Fedro, esa sustancia, la usía griega, quiere decir que la usía, la sustancia, lo en sí, está disuelto en el pensamiento de Hegel hacia el ser en relación con. La realidad, les preguntaría, así como la planteó Hegel, ¿es una sustancia? No, no es una sustancia. ¿Es un conjunto de sustancias? Tampoco. Es un conjunto de relaciones, lo dijimos. La realidad es un conjunto de relaciones en que, en todo caso, las sustancias son las intersecciones de las relaciones. Cualquier cosa, en todo caso, pensamiento, si se considera por separado, resulta contradictorio. Casi se anula a sí mismo. Por eso dijimos que las partes por separado son productos muertos. El yo es lo que es en relación a lo que no es. Cuando se constituye en relación a lo que no es. Pero sustancialmente, eso que uno podría pensar como sustancia en Hegel está disuelto. Hay un ejemplo muy típico, y muchas de estas cuestiones como de ingreso al pensamiento de Hegel las pueden leer en el libro de Carpio, Principios de Filosofía, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, sí, histórico, épico casi, con todas sus contradicciones también, un profesor mío en el comienzo de la carrera y en el final, porque daba introducción a la filosofía y luego metafísica. Un profesor de filosofía heideggeriano, profundamente heideggeriano, y había estudiado con Heidegger. Carpio decía, este ejemplo que seguramente lo han leído, para los que no lo leyeron, que en Hegel, me voy a poner de ejemplo, lo que yo soy en este momento es docente, y soy docente o profesor en relación con lo que no soy. En este momento, estudiante, en este momento no, en esta relación. Yo soy el docente o profesor en relación a lo que no soy, que sería ser estudiante. Sin embargo, alguien podría preguntarme, ¿vos sustancialmente sos profesor? Y no, porque el año pasado cursé un seminario de doctorado y yo no era el profesor, yo era el estudiante. En esa relación, el profesor era otro. En esa relación, yo era estudiante. Pero dice, bueno, pero ¿vos qué sos? Según las relaciones. En este momento soy profesor,
en otro momento, soy estudiante. Es como si te preguntaran, vos sustancialmente sos hija. Soy hija en relación a lo que no soy, que es madre. Yo tengo a mi mamá, en relación a mi madre yo soy hija. Pero yo, siendo hija, también puedo ser madre, en relación a lo que no soy, que es mi hija, mi hijo. Quiere decir que, esencialmente, ¿soy hija o madre? Me defino por las relaciones. Y a la vez, el ejemplo decía, el profesor que se define por lo que no es, y para definirse precisa eso que no es, en este pensamiento hegeliano, para definirme preciso lo que no soy, a la vez estamos sintetizados, superados por una instancia que sería la universidad, que nos contiene y nos supera, porque es mucho más que esta relación que podemos estar manteniendo. Es un ejemplo didáctico con todas las fallas que tienen los ejemplos didácticos. Muchos de los ejemplos, yo lo repito para salvarme a mí misma, y es que muchos de los ejemplos hay que usarlos como un bastón, hasta que puedan caminar solos, sin eso. Es nada más que un escalón provisorio, después hay que descartarlo, porque yendo al nudo del asunto no es muy hegeliano. Tiene un montón de fallas ese ejemplo, pero yo estoy a favor, en lugar de criticar, de advertir, úsenlo hasta que entiendan el mecanismo. Siempre para enseñar algo es bueno partir de lo conocido. Si yo voy a un Hegel inaccesible, no hay forma de elevarse en los peldaños. Entonces, aprovechen esta especie de escalera, es una escalerita descartable. Después olvídenla porque no es muy rigurosa. Pero sí creo que es muy útil para entrar a pensar de la manera que está pensando Hegel. Entonces, la realidad para Hegel no es una sustancia, tampoco es un conjunto de sustancias, sino que es un conjunto de relaciones, dijimos, en las que las sustancias o cosas no son más que las intersecciones, dijimos. Cualquier cosa, en cuanto se la considere por sí mismo separada, resulta contradictoria, porque termina por anularse a sí misma. El yo es lo que es en relación a lo que no es, dijimos. Estoy retomando. Cuando se constituye, me constituyo como docente en relación al estudiante, en relación a lo que no soy, en esta relación. Entonces, algo es, y sería la afirmación, por lo tanto se llama tesis, en cuanto a la vez se opone a aquello que no es, antítesis. La síntesis es la superación. Hegel dice, la cosa se afirma y realiza a través de su negación, de lo que no soy. Me constituyo a partir de lo que no soy, en una unidad superior de la que ella misma y su contraria no son más que momentos. Ahí está definido, en palabras de Hegel, lo que vimos como tesis, antítesis y síntesis. Se lo repito, la cosa se afirma, si se afirma es tesis, y realiza a través de su negación, su antítesis, en una unidad superior de la que ella misma, es decir, la afirmación, y su contraria, es decir, la antítesis, no son más que momentos. Esos momentos que habíamos planteado que tenían que ser superados. ¿Se acuerdan? Que era la idea de pacificar, de conciliar. Bueno, la superación concilia esa antítesis. Ahora, la realidad entonces, veníamos diciendo, es comparable a un organismo. Todo organismo es una totalidad de partes. Y entonces, quiero aclarar esta cuestión de las totalidades y de las partes, que muy bien, es como este apartado está dedicado a Adolfo Carpio, porque así lo planteé y me parece que aclara mucho, así que se los cuento y se lo pueden leer, claro. Los tipos de totalidades pueden ser
todos sumativos o todos estructurales. Son dos formas de pensar la totalidad. El todo sumativo es el que se constituye como agregado de partes. Cuando yo digo un montón de granos de trigo. Bueno, pero ¿cómo están dispuestos? No, un montón, como una pila de granos de trigo. Pues si importa la posición del grano de trigo, si yo te digo un montón, no importa, ¿sí? El montón es siempre un montón, cualquiera sea el número de sus componentes. Puede ser un montón y puede ser poco, puede ser mucho, no importa la posición de esos granos de trigo. Estamos pensando en grano de trigo, es un ejemplo. Hay todos estructurales, son diferentes de los sumativos, porque los todos estructurales, en los todos es esencial cada elemento y su disposición. Si se quita uno solo, supongamos un grano de trigo con el cual formé un octógono. Es esencial cómo está dispuesto ese grano de trigo. La disposición es esencial, el número también. Si se quita uno o se altera su posición, el todo cambia. O incluso puede desaparecer. Entonces, si distribuyo esos granos de trigo en un octógono, ya no es una mera suma, ya no es un montón. Ahora cada grano de trigo va a cumplir una determinada función en ese todo. Si yo cambio, quito, retiro, quizás el octógono se altera o desaparece esa forma, ¿no? Ahora bien, en esos todos estructurales hay dos tipos. Todo esto es para llegar a la totalidad tal cual la está pensando Hegel, ¿sí? Es para distinguir los todos. Los modos de pensar, las totalidades. Es para esto que lo estamos esclareciendo. Hay dos tipos de todos estructurales. Uno es el mecánico, otro es el orgánico. Está resaltado porque este es el hegeliano. Así está pensando la totalidad Hegel. Vayamos al mecánico. En un todo estructural mecánico, lo primero son las partes. Piensen en una máquina, como ejemplo, piensen en una máquina. Las partes son anteriores a la totalidad. Piensen cuando te envían un mueble para armar a tu casa, una reposera. Te mandan una caja. Las partes precedieron a la reposera y las tenés aisladamente, por separado. Ese todo estructural mecánico está constituido por un número de piezas, cada una de las cuales, a medida que vas armando la reposera, se encuentra colocada en un lugar determinado. Es decir, este tornillo, decís, este no va acá, no entra. Bueno, entonces debe ser del otro. A ver, fijémonos en el mapa, en el plano. Y te das cuenta que ese tornillo, con ese diámetro, no era para ese lugar, es para el otro. Quiere decir que en esos todos estructurales, cada parte tiene un lugar determinado y que mantiene relaciones fijas con las otras partes, porque si no pones ese tornillo, luego la pieza del barral no agarra y no sostiene digamos, la parte de los pies o la parte que se inclina y se reclina. Entonces, en estos todos, cada una de esas partes, dijimos, es anterior a la totalidad porque se fabrica por separado. Ese fabricante de reposeras puede que fabrique sus partes, pero a lo mejor compra ciertos tornillos a un fabricante, compra barrales a otro, compra epoxi para pintarla, va armando las partes, o las arma él o las compra, es decir, que preexisten.
se fabrican por separado esas partes, son independientes de la totalidad, porque ese mismo tornillo quizás sirva para una mesa, ¿sí? En el momento de armar la máquina se une una pieza con otra. El que fabrica o arma la máquina es exterior, es la persona del exterior que viene a conformar ese todo. Es algo exterior que procede mediante una mera yuxtaposición de partes, pero soy yo de afuera el que va a armar ese todo. Vayamos a ver qué diferencia hay con el todo orgánico. Sigue siendo estructural, pero orgánico. El mejor ejemplo para tener en mente es el cuerpo humano. Aquí lo primero es la totalidad. Fíjense, es el embrión. Es como la semilla de un árbol. No es que, ay, bueno, ahora le ponemos la naranja, ahora le ponemos la hoja, ahora le ponemos la rama, ahora las raíces. No, está todo en esa semilla. Entonces, lo primero es la totalidad y no las partes, en el orgánico. A partir, por ejemplo, del óvulo fecundado, el organismo vivo se forma a sí mismo a través de un proceso de autodivisión y autoparticularización. No se constituye un cuerpo humano agregando una cabeza, que ya estaba lista de antemano, un tronco. Hago un breve paréntesis. Fíjense que en un punto, breve paréntesis, es una relación que mi cabeza hizo, que quizás puede ayudar. Fíjense la diferencia entre Frankenstein y el golem. ¿Sí? Son todos humanos creados por humanos. Frankenstein es un todo hecho de partes. Van al cementerio, acuérdense que sacan los muertos del cajón y ponen un brazo cosido, una cabeza de otro, una pierna. Ese Frankenstein, a Frankenstein, a esa totalidad que Frankenstein la preceden las partes. En cambio, el golem está todo uno. Sí, hay productos hominoides o humanoides, ¿sí?, que están creados a partir de la palabra mágica, de un spell, se dice en inglés, una oración religiosa, mágica, que da vida a esa totalidad de barro. Es decir, que ahí es otro modo de crear al hombre que es a partir de la totalidad. Digo porque son todos, pero que están construidos diferente en la literatura y en las artes. Pero vuelvo. Si a alguien le interesa ese tema, hay un maravilloso texto de la profesora Graciela Sarti, que se llama, no me acuerdo el título perfecto, pero se los puedo anotar, y que ella trabaja la vida humana artificial en el cine y en la literatura, así que llega hasta Robocop, llega hasta Terminator, y empieza por Frankenstein, el golem, y bueno, pensando en las totalidades, por ahí va la cosa. Vuelvo, recupero. Decía que entonces ese todo estructural orgánico no se constituye agregando una cabeza ya lista de antemano o un tronco igualmente listo. Las partes no preexisten al todo, sino que el todo es el que produce las partes. Es decir, las autoproduce. No viene de afuera como yo con la reposera tratando de armarla, que es un elemento exterior. El todo mismo autoproduce en su propio proceso de autodiferenciación. Es decir, que las relaciones no son exteriores. Las relaciones en el todo orgánico son internas. No tienen existencia por separado. Ahí está la idea de que, por ejemplo, el yo se define por la relación con lo que no es.
si tuviera existencia por separado, yo me definiría sustancialmente en sí, esencialmente como algo, pero el pensamiento de Hegel, ese en sí va a estar cuestionado. Si cada una de las partes no tiene existencia por separado, sino en sus relaciones con las demás y con la totalidad. En el caso de Hegel, así piensa la realidad Hegel, como un organismo espiritual, un organismo de sentido.